La policía local de Moaña considera que el autor del doble atropello mortal ocurrido el pasado martes día 22 cometió una imprudencia grave. Los agentes ya han remitido al juzgado de Cangas el atestado con los testimonios del conductor, algunos testigos de la zona, el croquis del siniestro y las circunstancias que presentaba en ese momento la vía. La Fiscalía va a examinar ahora toda esa documentación y va a estudiar si lo acusan de homicidio por ir a más velocidad de la permitida en un tramo limitado a 50. La pena en ese caso sería de entre 1 y 4 años de prisión por cada muerte. Lo que parece que ha quedado descartado es que el atropello se produjese en la acera, es decir, que las mujeres fuesen andando cuando fueron atropelladas. Ese atropello se habría producido en plena calzada. Es posible que las dos víctimas, dos amigas de 67 y 69 años, estuviesen cruzando la calle hablando y distraídas. Hay que decir que en el punto no hay ni semáforo ni paso de peatones, eran las 9 de la noche, la visibilidad era escasa y según el conductor no las vio hasta que las tuvo encima. Esta noche nos acompaña en el plató de Más que Contar José Manuel Pan. Él es periodista de esta casa, de La Voz de Galicia y especialista en temas de tráfico, de seguridad vial. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches. Hablando del caso de Moaña, no es un caso nuevo, ni mucho menos, de atropellos que se producen por una multicausalidad de factores. En este caso había muchos y todos ellos negativos. El conductor iba a más velocidad de la permitida, las mujeres cruzaban por donde no debían, había escasa visibilidad, etcétera, etcétera. Un cóctel mortal, podríamos decir. Sí, parece que se juntan o se dan todos los factores para que se produzca un atropello. De hecho, los atropellos son así. El conductor suele siempre ir o despistado o distraído o a más velocidad de la normal, y el peatón también suele incumplir alguna norma o cruza donde no debe, como parece que es este caso. Se da la circunstancia además muy típica de Galicia del problema de visibilidad. En esas horas en las que la luz es muy escasa, que el conductor, efectivamente, seguramente esa declaración que hace él o que cuenta nuestro compañero de Vigo, Luis Carlos Llera, en la información, de que el conductor seguramente se las encontró, es la declaración de casi el 80% de los conductores cuando están ante un atropello de estas características. Normalmente se encuentran al peatón. No sé si es posible determinar, o es una mera hipótesis, José Manuel, decir que si ese conductor hubiese ido a la velocidad que marcaba la señal, le hubiese dado tiempo a frenar. Bueno, evidentemente las consecuencias serían, desde luego, otras. Menos graves. Menos graves. Seguramente le daría tiempo a frenar. Parece que la zona aquella está limitada a 50 km por hora, y a 50 km por hora, a lo mejor pongámonos en el caso de que no pudiese frenar, pero las consecuencias serían otras. Distintos estudios que hay ya sobre atropellos y sobre las consecuencias de los atropellos hablan de que si un atropello, por ejemplo, a 80 km por hora, el 95% de los peatones mueren. Sí, luego lo vamos a ver con más precisión. De hecho, Paloma nos va a contar esas diferencias entre circular a una velocidad a otra, con prendas reflectantes, claro, o no, a la hora de evaluar las posibles consecuencias. En todo caso, aquí no están muy delimitadas las fronteras, pero dicen los que entienden de esto, los especialistas, los responsables de tráfico, que en un porcentaje mayor suele ser culpa del propio peatón. Y no estoy hablando del caso de Moaña, claro, sino en general. Sin hablar del caso de Moaña, en general, si analizas los atropellos, por ejemplo, hablamos de atropellos, imagínate, de atropellos en carretera en Galicia, casi siempre el peatón es el que tiene algo más que ver en ese atropello. El conductor siempre se suele... es la declaración que hacen, pero yo creo que siempre es verdad. O sea, que se encuentran al peatón, porque el peatón es un momento de poca visibilidad, va con unas prendas oscuras y el conductor se lo encuentra. No sé si os habrá pasado o le habrá pasado a mucha gente que nos esté viendo, que cuando vas caminando por una carretera ves venir las luces de otro coche y te parece que te ve. Pero los conductores, cuando vas en el coche, es verdad que no ves
Que una cosa es que el conductor, Claro, el peatón vea que al vea coche y otro que el eso, piloto te vea a ti. El conductor es difícil que te vea. José Manuel, si te parece, seguimos hablando enseguida, pero vamos a aprovechar que tenemos aquí a Paloma para desgranar algunas cifras relacionadas precisamente con ese tema que comentábamos antes, con el perfil medio del atropellado en Galicia y con los puntos negros de nuestra red viaria. Cuéntanos, Paloma. Sí, los atropellos parecen ser la asignatura pendiente en lo que se refiere a accidentalidad en Galicia. La tasa de peatones muertos en la comunidad está por encima de la media. Más del 15% de los fallecidos en accidentes en Galicia son viandantes. La media nacional es del 10%. Entre 2004 y lo que llevamos de 2015 han fallecido 357 peatones en Galicia. El pico de esta estadística se alcanzó en 2006, con 50 viandantes muertos. Desde el 2009 la tendencia es descendente. Si en ese año murieron por atropello 33 peatones, el año pasado fueron casi la mitad, 17, y si no hay malas noticias desde ahora y hasta el día de Año Nuevo, el 2015 consolidará esa tendencia a la baja con 13 peatones fallecidos. Entre el 40 y el 50% de los atropellos se deben a la actitud del propio peatón. Cruzar por donde no se debe, calcular mal el tiempo necesario para hacerlo, andar distraído o atravesar la calzada directamente con el semáforo en rojo. La Guardia Civil tiene especialmente vigilados los que considera los 50 puntos negros de atropellos en Galicia, la mayoría de ellos en A Coruña, especialmente en localidades del área metropolitana de la ciudad herculina y de Santiago. Por detrás, Pontevedra, con 13 localidades especialmente conflictivas, y Alazaga, Lugo y Ourense. Las multas por cruzar indebidamente son de 80 euros y ojo para aquellos que crean que no se ponen multas por este motivo. Una cifra en un año. Estas sanciones han aumentado en más de un 30%, la mayoría de ellas por no llevar chaleco reflectante. Y es que el perfil del peatón de riesgo es el de una persona mayor, de 65 años, que vive cerca de la carretera y que está familiarizado con ella. La cruza varias veces al día y no acostumbra a llevar chaleco de alta visibilidad. Es más, para mayor riesgo suele vestir con ropas oscuras. Y de noche, vestir o no el chaleco marca la diferencia entre ser visible o no. Un peatón con ropa oscura y sin reflectante solo es visible a menos de 20 metros. Con chaleco sería visible a más de 150 metros, así que aunque el conductor fuese a 100 km por hora, podría detenerse a tiempo para no tocarle. La velocidad del vehículo también influye. A 30 km por hora el peatón solo muere en el 5% de los casos, a 50 km por hora en la mitad de los casos. Cuando el viandante es alcanzado a más de 80 km por hora, muere en el 95% de los casos. A lo largo de los últimos 10 años, 300 personas han perdido la vida atropelladas en las carreteras gallegas. 13 de ellas lo han hecho en este último año. Hoy estamos con Francisco Javier Molano, teniente coronel de la Guardia Civil y jefe de tráfico en Galicia. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿qué tal? Hola, ¿a qué se debe un poco esta casuística que existe en Galicia, este tan elevado riesgo de atropello? Bueno, en Galicia es distinto, se comporta de manera distinta con respecto a los peatones en relación al resto de España, ¿no? Tenemos una tasa de mortalidad de peatones por atropello 5 puntos superior al resto de España. Aquí estamos en torno a unos 16-17% del total de víctimas mortales, cuando en España, el conjunto del Estado, es un 12 más o menos y tal, ¿no? Bueno, hay circunstancias concretas como tipo sociológico, demográfico, poblacional. Tenemos una red viaria muy extensa y bueno, todo ello unido a la climatología también, que es distinta y especialmente adversa, pues hace que sea especialmente peligroso para los peatones. ¿Cuál es el camino que debería seguir un poco pues el cuerpo responsable de tráfico para prevenir un poco o evitar un poco este número de atropellos? ¿Es bien incidir a lo mejor en las sanciones o en la educación vial? Bueno, pues la prevención siempre es rentable. Hay que intentar incidir sobre todo a lo que es la educación, la información, el buen comportamiento tanto del peatón como del conductor, ¿no? Porque al fin y al cabo es la convivencia entre peatón y conductor lo que provoca este tipo de accidentes y de siniestros, ¿no? Sobre todo es la educación, la información. Y después, en segundo lugar, por supuesto, es la imposición de ley, ¿no? El tratar que el conductor se comporte y que el peatón también se comporte. ¿Dónde existe un mayor riesgo? ¿En las ciudades gallegas? ¿En los núcleos rurales?
Bueno, en Galicia todo son tramos de riesgo, ¿no? En las zonas interurbanas se da la circunstancia de que la cantidad de travesías que hace que sea especialmente peligroso, esa convivencia entre peatón y conductor pues es especialmente intensa en Galicia, ¿no? En las poblaciones, en las zonas urbanas, existe tal vez mayor número de atropellos, pero no tiene tanta incidencia desde el punto de vista fatal, ¿no? De lesividad. Existe menos número de accidentes, pero son mucho más lesivos en los tramos interurbanos. Los tramos interurbanos. Tenemos los gallegos, bueno, la típica visión de gente del mundo rural, generalmente gente mayor que transita por la carretera o por los arcenes o cruza por tramos que no están habilitados para ello y sin ningún tipo de señalización. Esta visión, digamos, que tenemos todos de este problema, ¿es real o existen muchos más tipos de problemas y, por ejemplo, con gente menor en zonas urbanas o lo que hacía usted referencia en zonas interurbanas? Bueno, efectivamente hay un perfil muy determinado de peatón y sobre todo de peatón atropellado, ¿no? Son personas ya de una edad avanzada, con unas deficiencias de tipo físico, psíquico, psicomotriz, que deambulan por las carreteras, que conviven con los vehículos y que a veces pues no son lo visible que se desearía, ¿no? Y por último, ¿cuál es el camino que se debe seguir desde su cuerpo para llegar a ese índice de siniestralidad cero? Pues tenemos que seguir educando en combinación con otras administraciones, en combinación con la DGT, en combinación con la Xunta, informando, concienciando, haciendo que también los familiares o las personas que acompañan a los mayores, que son ya digo, las personas más vulnerables, los peatones más vulnerables, pues les digan cómo tienen que comportarse, que les digan qué tienen o que les casi obliguen a llevar prendas reflectantes durante todo el día, y después tenemos que tener una especial atención a lo que es la vigilancia y el control del comportamiento de los vehículos que de alguna manera transitan y conviven con estos peatones, y también del comportamiento de los peatones para que sea correcto. Pues esperamos que así sea. Muchísimas gracias por habernos atendido. El teniente coronel Javier Molano, jefe del sector de tráfico de la Guardia Civil en Galicia, que nos atendía amablemente esta tarde para respondernos algunas preguntas relacionadas con un tema bueno, que él controla muchísimo porque está al pie del cañón todos los días luchando contra esta lacra. ¿Podemos llamarla así? ¿No exageramos, José Manuel? Sí, evidentemente, es una lacra. Sobre todo en Galicia, donde se dan unas determinadas circunstancias muy relacionadas con la luz, la falta de luz, sobre todo en los meses de octubre, noviembre, diciembre, digamos, y enero, febrero, marzo también, pero sobre todo octubre y noviembre. Los expertos coinciden en que son los peores momentos porque es cuando hay el cambio ese de hora y hay menos visibilidad. A unas horas, pongamos, no sé, pues desde las 6 de la tarde a partir de las 6 de la tarde a lo mejor empieza a anochecer. Y yo creo que también tenemos que, a pesar de que casi siempre el peatón es el que, digamos, irrumpe en la calzada, hay que ver, por ejemplo, en Galicia, que el peatón es su forma de vida. La carretera, lo comentaba el teniente coronel Molano, que la carretera es su forma de vida. Viven al lado de la carretera, cruzan la carretera para ir a la finca, para ir al bar, para ir a la farmacia. La carretera es el medio de comunicación de muchos gallegos. Y entonces ese es el problema, que es muy distinto a lo que pasa en una ciudad. Por ejemplo, en una ciudad puedes adaptar las calles, hacerlo más peatonal, aceras más grandes. En la carretera hace falta mucha concienciación, es un poco lo que hablaba el teniente coronel. Pero parece mentira que a estas alturas y después de tantas campañas, igual que otras campañas de tráfico, decimos mensajes impactantes, pero que parece que no llegan a calar en el espectador, en el conductor, en el peatón, porque un simple chaleco reflectante, una prenda que puede costar, bueno, no sé, 5 euros en cualquier comercio, no llega a todas esas personas del rural. Pero es que, de todas formas, yo creo que está llegando mucho más. O sea, sí. Hablaba antes el informe que hacía Paloma, y recordamos, por ejemplo, en el 2005, que hace 10 años, morían 50 personas atropelladas en Galicia. Hoy son 13 los muertos, hablamos de carretera, en donde tendría más, o donde tiene más influencia la visibilidad y el chaleco. Y el chaleco reflectante, solo se empezó a hablar de él, pues a lo mejor en ese momento, en el 2005, 2006, hasta ese momento nadie hablaba de los chalecos. Son cosas que se van metiendo en la gente y los conductores se van acostumbrando a ver personas por la carretera, los que van caminando
hoy vemos muchos más, no sé, se ve mucho, tú vas por la carretera y se ve a unas horas determinadas que va gente caminando y lleva un chaleco. Cosas que antes nadie sabe, o sea, no se usaba. Claro. Entonces, creo que es una cuestión de información. Ha mejorado mucho todo este tema de los atropellos, pero claro, sigue siendo un problema muy grave. Claro, decía el teniente coronel, también la parte de responsabilidad que tiene el entorno de la posible víctima, de una persona mayor del rural, claro. Pues sus amigos, su familia, pues eso, su entorno, que le ayude a ver, ¿no? Claro, la necesidad y la importancia. Efectivamente, hablamos del perfil de persona atropellada en Galicia, es ese, de una persona mayor que toda su vida caminó por esa carretera, cruzó esa carretera, pero claro, la cruzaba durante muchos años cuando no pasaban tantos coches. Hoy la cruza todos los días, varias veces, pero pasan muchísimos más coches que antes, a más velocidad, y eso hay que comprender también a esa persona. La mayoría de los accidentes que se producen cuando el peatón, en esos casos de persona mayor, cuando el peatón está casi terminando de cruzar, lo cual parece indicar que hace un mal cálculo de cuáles son sus condiciones para cruzar y de cuál es la velocidad a la que viene el coche. Hay cosas contra las que no podemos luchar, como bien dices, pues la edad de esos peatones, los pueblos dispersos que hay en Galicia, pero el hecho de que la media de atropellos en Galicia sea mucho más alta que la media nacional, hasta 5 puntos más, tiene que ver con eso, pero también con el estado de nuestras carreteras. Es decir, ¿nuestras carreteras están peor preparadas que las del resto de España o ese factor no influye? Evidentemente tiene mucho que ver, porque la red viaria, ya no que estén mal preparadas, hoy las carreteras todas están asfaltadas, más o menos se puede circular bien por ellas, pero hay muchas carreteras en Galicia de la red secundaria, que es donde están esas casas pegadas a la carretera, en las que no hay aceras, en las que casi no hay arcén, en las que la persona va caminando y tiene que caminar por la carretera, no tiene otra solución. Entonces, aunque se ponga un chaleco y aunque se haga visible, se va jugando la vida. O sea, compite con un coche, ¿no? Y en otro escenario, en las ciudades, en esas vías urbanas e interurbanas, ¿cambia mucho el perfil del peatón? Es decir, ¿nos comportamos peor que el resto de España o aquí más o menos las cifras de siniestralidad están más o menos parejas? Yo creo que, o sea, primero hay que distinguir el tipo de atropello de ciudad con el tipo de atropello de carretera, aunque también las personas mayores y los niños, curiosamente en las ciudades, personas mayores y niños son los que sufren más atropellos, pero hay que distinguirlos totalmente, porque las causas son distintas y las consecuencias. O sea, en ciudades se producen muchísimos atropellos. O sea, aquí hablamos de una cantidad, en carretera, de una cantidad de atropellos más o menos limitada. ¿Qué pasa? Que los atropellos en carretera, las consecuencias son gravísimas, casi siempre de muerte. En ciudad no pasa eso. Pasa más desapercibido, claro, porque son consecuencias más severas. En ciudad, pues efectivamente, puedes tener unas heridas, pero no hay tanto muerto. José Manuel, hemos salido a la calle precisamente para hacer un experimento y comprobar hasta qué punto cruzamos mal, en rojo, por el lugar indebido, distraídos. Vamos a verlo. Seguro que tú también has hecho esto alguna vez. Cruzar fuera de los pasos de cebra o saltándose las indicaciones de los semáforos. El problema aparece cuando no se llega al otro lado de la carretera. En la ciudad de Vigo hay más de 17 atropellos al mes. En A Coruña, en 2014, la media fue de 1 cada 24 horas y en Ourense, por ejemplo, es de 6 cada 30 días. En 1 de cada 3 atropellos existe imprudencia por parte del peatón. Un paso de peatones en el medio de la ciudad, en este caso de A Coruña. ¿Cuántas personas cruzan mal por aquí en tan solo 5 minutos? Hoy vamos a comprobarlo. De peatones cruzando mal también saben mucho los taxistas. Frenazos, esquivar incluso y bueno, pues muchas veces están cruzando en verde y parar. O sea, aunque no tengas tú, pues tienes que parar, obviamente. Los peatones cruzan por cualquier lado y nosotros andamos bastante rápido y sustos sí que llevan muchos. Muchas veces
te preguntas el por qué no tuviste el atropello. Esto es de verdad demasiado. Fin de semana, ¡buah! Es un riesgo que el día que nos coincida uno pillar a alguien, menudos problemas. Yo también, cuando tengo prisa y no viene nadie, me cruzo por donde no debo. El mal tiempo y las pocas horas de luz convierten al invierno en la peor época. Es que además en invierno se suelen producir más atropellos, sobre todo por la falta de visibilidad, anochece antes, llueve, al llover la visibilidad tanto de conductores con respecto a los peatones como de los peatones con respecto a los vehículos se ve mermada. La gente mayor pues tiene menos reflejos, menos movilidad, a veces cruzan despistados, piensan que les va a dar tiempo, no les da tiempo. Y por el otro lado, últimamente mucha gente joven. Por despistes, porque no, o sea, van pendientes de 4000 cosas al mismo tiempo. Parece que el sentido del oído no le damos realmente el valor que tiene. Te avisa de muchos peligros y vas con los cascos, tú ya no eres consciente del peligro por el sentido del oído, ya solamente te queda el de la vista. Si aún encima vas mirando el móvil, o sea, es que se reduce todo. El mayor consejo que puedo dar a cualquiera, joven, mayor, niño, que espera que el vehículo esté detenido para iniciar el cruce de la calzada. 9 de cada 10 atropellos se producen en zonas urbanas. La sensación que nos deja tras escuchar esta información es que tenemos casi nula percepción de riesgo, Sí, Manuel, a la hora sí, de cruzar, sí. que no somos muy conscientes de lo que nos puede llegar a pasar, ¿no? Sí, porque creemos que, claro, es esa cosa de que a mí nunca me pasa, ¿no? pero pasa. Y a veces nos falta comprender eso, que el conductor no nos va... Hablaba la responsable de la policía local de Coruña y era una cosa que quería comentar. Por ejemplo, en ciudad, cuando cruzas, hay coches que a lo mejor están empezando a frenar y la gente cruza. Y hay veces que el conductor, y les pasará a muchos conductores, que por lo que sea estás pensando en cualquier cosa, en la música que va sonando, y no ves a esa persona cruzar. La recomendación a una persona que va a cruzar es esperar, como decía la policía local, esperar a que el coche esté parado. Es la Esté única... en verde el semáforo o no lo esté. Efectivamente, esperar a que el coche esté parado, porque aunque te parezca que el conductor te ha visto, a lo mejor no te ha visto, por lo no que hablar sea. de lo que comentábamos también mientras estábamos escuchando esa información, de que son mayoría los que cruzan en rojo y el que se queda esperando y el que respeta la ley parece un poco el tonto. Parece el tonto, ¿no? Sí, es verdad, te quedas así, incluso te quedas como tonto. No sé si cruzar yo también, ¿no? Porque todo el mundo cruzas. ¿Y crees que imponer más multas, generalizar las multas, que las hay, pero todavía son pocas por cruzar mal, ayudaría de alguna manera a que...? Hombre, seguramente ayudaría, pero no creo que sea esa la solución, ¿no? Yo creo que la solución es que cada vez la gente se va concienciando más de cuál es el problema. O sea, todo esto, el tráfico es como cualquier otro ámbito de la vida. O sea, hoy los niños, nadie entiende que un niño, por ejemplo, un niño de, no sé, hablamos 8 años, 10 años, se sube al coche y se pone el cinturón de seguridad. Esas son cosas que antes no se hacían. Hoy un niño le echa la bronca al padre o a la madre, o porque va hablando o porque coge el móvil. O sea, son estas cosas o beber alcohol, ¿no? O sea, antes el que bebía alcohol y conducía parecía que era incluso que era un artista por eso, ¿no? Y hoy eso está mal visto. Es una cosa que lleva tiempo y, bueno, esperemos que en ese caso de los atropellos también sea así. Vamos a dar tiempo al tiempo, por tanto, y tiempo a que esas estadísticas sigan bajando todavía más y a que dentro de unos años pues, no tengamos que estar aquí hablando tú y yo o quien sea de esa asignatura pendiente en Galicia que son los atropellos. José Manuel, muchas gracias, como siempre. A ti. No sé si José Manuel ha estado, seguramente sí, como gallego que es, en Viveiro, en sus playas o en Cies, pero por si acaso un diario británico nos lo recomienda. No es la primera vez que un medio internacional loa las virtudes de nuestro paisaje y esta vez es The Telegraph el que ha elegido, entre otras cosas, a Viveiro como el 6º mejor destino vacacional de toda Europa. Recomienda a las familias que visiten, por ejemplo, la playa de Area, totalmente virgen y respaldada por dunas bajas, calificativos que utiliza para definir este rincón del norte de Galicia: privacidad, sencillez y tranquilidad. Nos codeamos con paisajes de la vecina Francia, de Italia, de Croacia, de Turquía o de Grecia. Y justo un puesto por debajo de Viveiro, los ingleses sitúan a las Cies en el top 10 de las islas más paradisíacas del continente. Destacan su catalogación como parque nacional y el límite diario de visitas, 2.200. Avisan a sus lectores de que aquí no se van a encontrar
ningún hotel. Cosas, al fin y al cabo, todas estas que nosotros ya sabíamos, aunque quizás no siempre sepamos apreciarlas tanto como los que nos ven desde fuera. Una manera de darnos publicidad y renombre en todo el mundo. Nosotros nos vamos yendo ya. Mañana a las 8:30 volvemos con mucho más que contar. Adiós, que pasen una buena noche.